te damos la bienvenida nuevamente a Ecos Paranormales. En esta oportunidad le damos voz a las historias desafortunadas de dos mujeres. Bien dicen que las mujeres son poseedoras de una sensibilidad única, una sensibilidad que no siempre es bienvenida. El umbral de mis pesadillas. Los saluda una eterna amante de las historias de terror y una de las muchas víctimas de la depresión. Mi nombre es Martina, nacida y criada en la ciudad de Querétaro. Siempre me han gustado mis alrededores, sin importar sus carencias. Sin embargo, también han sido testigo y escenario de mi dura infancia, lo que me causa una sensación agridulce cada vez que caigo en cuenta que jamás me fui de aquí. Crecí desconfiando tanto de la gente que nunca llegué a forjar un lazo significativo con nadie. Me dediqué a velar solo por mí misma y así me he mantenido. Desde que tengo uso de razón, mis sueños han sido más una maldición que un refugio nocturno, pero yo suelo estar triste y lo que me rodea suele reflejarlo, así que mis pesadillas siempre fueron la norma en mi descanso diario. Todo empeoró cuando las pesadillas comenzaron a sangrar en mi realidad. Mi tormento empezó con esa pesadilla recurrente, la casa abandonada al final de la calle. Siempre me despertaba antes de entrar, pero una noche crucé la puerta y esta vez pude ser consciente que estaba soñando. Era un sueño muy lúcido. Pude observar que era una noche particularmente oscura y la luna llena se reflejaba en las ventanas rotas de la casa. El aire estaba cargado de un olor a moho y, a algo más, sentía mi corazón golpeando en mi pecho mientras mis pies, contra mi voluntad, me llevaban hacia adentro. El interior estaba en ruinas, con papeles esparcidos y muebles rotos. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a encontrar objetos de mis pesadillas en mi casa. Un trozo de papel antiguo, un pedazo de tela desgarrada y hasta el mismo olor a moho. Al principio, traté de convencerme de que eran coincidencias, pero luego no pude negar la verdad. Mis pesadillas estaban invadiendo mi realidad. Una noche, soñé con una figura sombría acechándome en la casa. Cuando desperté, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Había marcas de manos sucias en las paredes de mi habitación. No lo podía creer. Esto escapaba a toda lógica posible. Eso no era todo. Podía sentir una presencia en mi casa, observándome, esperándome. Estaba atrapada en un ciclo de terror que no podía controlar. Decidida a poner fin a esto, volví a la casa en mis sueños. Esta vez, me enfrenté a la figura sombría. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una luz malévola. Le grité, le exigí que me dejara en paz. La figura solo se rió, un sonido que heló mi sangre. En el clímax de mi confrontación, la figura se adelantó a la luz de la luna y su rostro se reveló. Era yo, sí, yo, pero una versión torcida, maligna y maloliente. Entendí entonces que estaba luchando contra una parte de mí misma, contra mis propios miedos y traumas. Era una batalla que definitivamente no estaba esperando, puesto que siempre la consideré perdida. Me desperté en mi cama, empapada en sudor. Las marcas en las paredes habían desaparecido y la sensación de alivio era abrumadora. Justo en ese momento, caí en cuenta que había una parte de mí que sí quería luchar. Jamás consideré pedir ayuda. Creo que en el fondo creía merecer mis traumas y que estaba bien vivir con ellos siempre a mi lado, pero fue precisamente esta espantosa pesadilla que me dijo que tal vez, y solo tal vez, deba atreverme a sanar. Desde esa noche, al menos mi pesadilla recurrente ha cesado, pero siempre hay una parte de mí que teme volver a dormir, temerosa de lo que mi subconsciente tiene aún por mostrarme. No mentiré y diré que estoy mejor que nunca, pero al menos he decidido volver a trabajar medio tiempo, de forma presencial, y así obligarme a salir de la casa. También he aprendido que, a veces, los monstruos más aterradores son los que llevamos dentro, y eventualmente serán revelados estemos o no preparados para enfrentarlos. La peor de mis pesadillas. Sin mayor detalle, les resumiré lo básico sobre mí. Soy Amanda, tengo 50 años y 4 hijos. Mi esposo fue siempre quien sustentó el hogar.
Así que cuando él murió, me tocó sacar fuerzas de donde solo había dolor y levantarme por mí y por mis niños. Y puedo decir orgullosamente que lo logré. Lo que les voy a relatar lo hago a manera de desahogo, a manera de esparcir mi dolor con la esperanza de lograr atenuarlo por instantes. Esta es la experiencia más aterradora y desconcertante de mi vida después de la muerte de mi esposo. Todo comenzó con un sueño, uno que desearía nunca haber tenido. Una noche soñé con la muerte de mi hijo mayor, Andrés. Él es increíblemente parecido a su padre. En el sueño estábamos en una gran casa, con paredes que crujían y un aire pesado. En el sueño, él caía por una escalera oscura y retorcida hasta romperse el cuello. El crujido más espantoso que jamás escuché. Desperté gritando, empapada en sudor. No podía sacudirme la sensación de pánico. El sueño era tan vívido, tan real. Decidí llamar a Andrés esa mañana para asegurarme de que estuviera bien. La noche siguiente, la pesadilla se repitió, pero esta vez con mi hija Clara. La veía en mi sueño, atrapada en un coche que se hundía en una especie de lago oscuro. La impotencia y el terror me despertaron, dejándome sin aliento. Comencé a temer la llegada de la noche. ¿Qué significaban estos sueños? ¿Eran solo pesadillas o acaso presagios de alguna tragedia inminente? En las noches sucesivas soñé con mis dos hijos menores, Laura y Gabriel, encontrando finales igualmente trágicos. Laura era consumida por un incendio en medio de un bosque, rodeada de animales salvajes, cuya piel se quemaba como la de ella. Incluso podía oler ese nauseabundo olor a piel quemada. Gabriel, por su parte, mi hijo más joven, desaparecía en una densa niebla que tenía como fondo sonidos perturbadores, gritos de gente pidiendo ayuda, cuyas voces eran casi calladas por un estruendoso sonido de agua. Me atrevería a compararlo con el sonido de una gran represa. Estos sueños estaban destrozando mi paz mental. Cada mañana, tras una noche de terror, llamaba a mis hijos, necesitando escuchar sus voces para calmar mi angustiada mente. Desesperada por respuestas y por alivio, busqué ayuda en todas partes. Decidí visitar al médico y hacerme un chequeo. Me hice leer las cartas e incluso recurrí al sacerdote de mi barrio. Pero nadie podía explicar o siquiera decirme algo que lograra calmarme. Las explicaciones iban desde el estrés hasta mensajes sobrenaturales, pero mi ansiedad seguía creciendo. Comencé a temer por la seguridad de mis hijos. Una noche, en un sueño más vívido que los anteriores, vi a una figura sombría. No era parte de mis pesadillas habituales. Esta presencia se sentía antigua y poderosa, y me miraba con ojos sabios que parecían conocerme de alguna manera. La figura habló con una voz que resonaba en mi mente y me dijo: lo que ha de ser será, siempre ha sido así y siempre lo será. Aunque ese último sueño había terminado con mis nervios, de una vez por todas decidí calmarme, llamando a mis hijos y dándome cuenta que todo estaba bien. Me obligué a pensar en momentos felices con ellos, reemplazando los oscuros presagios con recuerdos llenos de alegría. Pasaron varias noches libres de pesadilla, así que despertaba con más energía. Le pedía a Alexa que reprodujera mis canciones favoritas, y así pasaban mis días, hasta hace una semana, cuando recibí una llamada de Clara diciéndome que Andrés había fallecido. Un camión que transportaba escombros había impactado su vehículo, no solo partiendo su cuello, sino cada hueso de su cuerpo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, comentar y activar las notificaciones para que las siguientes historias lleguen a ti. Hasta la próxima y dulces pesadillas.